Bien, muy buenos días, muy buenas tardes. Un gusto saludarles de nuevo en esta emisión del Seminario de Filosofía de Videojuegos, sesiones en las que estamos leyendo el libro de Marx Juega, este libro del profesor Antonio Flores Ledesma, que es un texto muy interesante porque nos va a hablar justamente de un acercamiento al marxismo desde los videojuegos y viceversa, ¿no? Ese es un poco el título, una introducción al marxismo desde los videojuegos y viceversa. Y bueno, lo hemos traído acá en el seminario. Y justamente la sesión que nos corresponde hoy, después de haber leído una primera introducción maravillosa en la sesión anterior, es la sesión que tenemos de que tiene por título, me enredé, que tiene por título, justamente, a ver si lo podemos ver acá, que tiene por título Benjamin juega videojuegos retro. Oye, Benjamin, vamos a acompañar hoy un poco a Benjamin jugando videojuegos retro. Entonces, pues oye, ¿por qué no arrancar precisamente jugando videojuegos retro? Vamos a arrancar, tenemos entonces em, nuestra NES clásica, no es la NES original, es la clásica que salió hace unos años. Pero oye, ¿por qué no? Podemos arrancar con ello, ¿no? Vamos a arrancar, jugamos algunos y comparamos, ¿no? Tenemos acá nuestro control, Mario, vamos a subir un poquito el volumen al juego. Es una emulación al final de cuentas. Esto no juega con los cartuchos reales, juega claramente con, pues digamos, equivalentes a lo que son los mods, a los ROMs, perdón. Obviamente lo hablamos en términos pues de originales porque pues fueron creados por Nintendo. Precisamente como para satisfacer un poco la demanda retro, esta nostalgia del mundo, pues sí, el mundo de los videojuegos, que bueno, no solamente aplica a los videojuegos, aplica en el fondo a toda la cultura. Y nosotros podemos decir que vivimos en una época donde lo nostálgico, pues de una u otra forma, empieza a vender de nuevo. Y estos remakes que nosotros vemos, estos juegos que nosotros vemos, pues hacen parte de toda esta industria. Hacen parte de toda esta industria. Sí, volvemos a los controles clásicos, controles alámbricos por lo demás. Y oye, pues ahí lo tenemos. He de decir que no es la misma sensación. Jugar en estos controles no es exactamente lo mismo que jugar en los originales. Pese a que se parecen y el tamaño es básicamente el mismo. Creo que la tecnología, obviamente la tecnología es un poco diferente y hace que tampoco responda de manera tan perfecta en los controles, ¿no? Tan perfecta. Hay como un poquito de delay, ¿sí? En la medida en que uno presiona más de un botón, el control como que a veces colapsa. Entonces, y pues ustedes saben que en este tipo de juegos a veces necesitamos presionar más de un botón, ¿no? Como por ejemplo en Mario, cuando nosotros queremos correr, cuando nosotros queremos pues saltar y correr al mismo tiempo. Sí, por ejemplo, este inicio puede ser un poco complicado acá, digamos. Pero bueno, uno se va habituando a los controles y, oye, pues para tener la posibilidad de volver a jugar este tipo de juegos, que posibilidad que no teníamos dado que habíamos perdido las formas de emulación, o mejor dicho, que las formas de emulación habían estado entrando en desuso, o bien las formas de emulación empezaron a considerarse piratas. Este tipo de consolas sirven justamente como para uno satisfacer esta práctica de conservación de los videojuegos, a la vez que satisfacen obviamente un espíritu nostálgico como el que palpita claramente en mi interior. Yo nací a comienzos de los 80s y pues obviamente estos fueron uno de los primeros juegos que yo jugué, ¿no? Yo era muy chiquito, tendría, no sé, 7 años las primeras veces que pasé de jugar con la consola del Atari, el 2600, a jugar pues directamente con una NES clásica, ¿no? Nosotros lo vemos, el juego tiene como sus formas clásicas, ¿sí? Ya he perdido habilidad, creo que necesito nuevamente ponerme en forma, ¿sí? Y, y bueno, y el juego nos acerca bastante a lo que en algún momento fue la industria, ¿sí? Lo que nos fue la industria, ¿sí? Nosotros podríamos comparar ahora otro tipo de Marios, ahora más adelante quiero
mostrar algunos de estos juegos no tanto en la NES Mini como en los emuladores que nosotros tenemos. Porque si bien esta NES Mini cumple con esta función de conservación, con esta función de traer de nuevo a la vida, digámoslo así, escenarios de juego, no podemos jugarlo todo. No podemos jugarlo todo porque traen 30 juegos apenas. Traen 30 juegos, ¿no? Y pues bueno, nosotros podríamos eventualmente intentar meterle más. Pero pues oye, parte de la conservación es como no tocar mucho lo que nosotros tenemos. Entonces hemos dejado estas consolas como de esta manera, ¿no? Sin embargo, pues esto responde, muchos han criticado que esto no responde a un sentido de conservación, que responde más bien como a un sentido de producción y de mercado. Y oye, tiene sentido. Por acá recuerdo que había una, ahí está, una alcancía. Sí, em, y pues responde un poco más bien a una necesidad del mercado más que a un sentido profundo de conservación. Y eso es un poco sobre lo que quiero que hablemos hoy, ¿no? Quiero que hablemos hoy un poquito acerca de lo que significa la conservación de videojuegos en la industria, lo que significa, a ver, no salta, ahí saltó. Lo que significa un poco la conservación de videojuegos en la industria, lo que significa que nosotros tengamos precisamente una industria que conservar o lo que es lo mismo una industria que cuidar, ¿no? Acá hay como variaciones, si yo no me acuerdo, creo que hay una opción de grabar la partida. Bueno, en este caso no es como la versión de Nintendo Switch, donde pues yo simplemente pongo LT y RT y puedo acceder a un menú de grabar la partida. Acá puedo tener distintas partidas guardadas, eso no ocurría en la NES tradicional. Pero bueno, vamos a mirar si alcanzamos a rescatar a la princesa el día de hoy. Me siento optimista, vamos a ver si lo logramos. Pero me siento completamente incómodo con los controles, no es mi... No sé, ya debo estar muy acostumbrado a los mandos, por ejemplo. Debo estar muy acostumbrado a los mandos clásicos de la Xbox y del PlayStation. Ya me quedo callado cuando estoy acá estresado, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Vamos a ver si la logramos. Entonces, la idea es como saltar un poquito antes. Tiene como un delay ahí en el botoncito. Pero bueno, también puede ser simple y llanamente mi control que no está en las mejores condiciones. O que simple y llanamente yo no estoy en las mejores condiciones. Bien. Benjamin juega videojuegos clásicos. Miremos, vamos a dejar esto acá. Vamos a mirar otros juegos clásicos que hay acá en nuestra NES. ¿Sí? Tenemos Punch Out, tenemos Donkey Kong, tenemos Doctor Mario, tenemos Contra, tenemos Mario Bros 3, ¿sí? Zelda, Double Dragon. Oye, Double Dragon es un juego que a mí siempre me llamó la atención y me gustó. Precisamente porque da una sensación de libertad muy grande, ¿no? Da una sensación de creo que acá lo ponemos en Supreme Master. Y nos va contando la historia. Nosotros somos Jim. En este caso, Billy Jim. Billy es el azul. Y nosotros tenemos que ir a rescatar a nuestra novia. Que pues básicamente quedó secuestrada por un agente del mal en un mundo post-apocalíptico. Donde pues Nueva York quedó básicamente destruido. Eso es como la idea, ¿no? De Doble Dragón para la NES salieron tres juegos. Este es el 2 que pues para muchos fue el mejor. Tiene una forma un poco rara, porque por ejemplo, si nosotros oprimimos B acá, da puño y A da patada, pero si cambiamos la perspectiva, con B da patada y con A da puño. Cambia dependiendo de la orientación que nosotros tengamos del personaje, ¿no? Un poco parecido a los combos que se establecen por ejemplo, en Mortal Kombat, donde nosotros, pues, dependiendo de donde estemos mirando, tenemos que indicar la flecha. Pero bueno, en este caso no es solo la flecha, cambia la disposición un poco de lo que nosotros entendemos por los botones mismos, ¿no? Bien, Doble Dragón, uno de los juegos más icónicos de la época, ¿sí? De la NES. Salió incluso creo que hicieron una película, si mi memoria no me falla. Y esta película, bueno, no estuvo como bien recibida, ¿sí?
Sacaron una versión para Super Nintendo, incluso han sacado como una colección de los diversos Double Dragon que han hecho. Digamos que es una serie que pese a que tuvo una época muy importante en su momento, no envejeció bien. Porque pues digamos como que sí, los nostálgicos que todavía lo recordamos y lo jugamos, volvemos sobre las versiones básicas y no volvemos digamos sobre otras versiones, ¿no? Bien, vamos a terminar acá de jugar este primer mundo de Double Dragon que funcionaría como digamos a manera de tutorial. Bien, son juegos clásicos, son juegos de la NES, son juegos retro. La pregunta es, ¿por qué jugar esto? ¿Por qué volver sobre los juegos clásicos? ¿Por qué tiene sentido de una u otra forma eh, jugar esto cuando ya tenemos hoy en día Grand Theft Auto 5? Porque todavía el 6 nada que sale. ¿Por qué jugar esto cuando tenemos Elden Ring? ¿Sí? ¿Por qué volver de una u otra forma sobre una industria ya, pues ya sida, ¿no? Es decir, estuvo bien. No sería esto simple y llanamente alimentar una fantasía del clasicismo, de nostalgias, de pensar que hubo un canon antiguo y primigenio y que más bien nosotros deberíamos prestarle atención a lo nuevo y no estar atentos pues a lo que ya fue. La idea de Benjamin va a ser muy bonita porque Benjamin considera que nosotros, digamos, vale la pena volver sobre lo antiguo precisamente porque lo antiguo ha vivido una ruina que habla de nuestras propias ruinas y es una forma en la que nosotros lo vamos a mirar acá, ¿no? Bien, vamos a mirar un poco qué es lo que nos está diciendo el texto en esta sesión, que es un texto que repito, me gusta bastante y me gusta bastante porque nos muestra una perspectiva diferente de la perspectiva tradicional con la que nosotros leemos o solemos leer a nuestros autores. Dice, Benjamin juega los videojuegos retro. A Walter Benjamin le gusta lo retro, ¿no? Y nos presenta, es una presentación, así como en la primera habíamos hecho una presentación de Marx y habían dicho, oye, mira, estos son como los textos más importantes del autor. Acá vamos a hacer lo mismo y decimos, Benjamin es uno de los autores más heterodoxos de la tradición marxista, en muchos sentidos incluso no es tan marxista, pero sí hay un pensamiento materialista muy fuerte. ¿Sí? Muy fuerte, él lo dice. Y de las obras de Benjamin, bueno, hay muchas. Él va a referir dos particularmente. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y el artista como productor. Él va a mostrar cómo, en el fondo, Benjamin hay una referencia constante a eso, a las ruinas, a los caídos, a los que ya no están, a los que, pongámoslo un poquito más grande, yo creo que ahí nos queda bien, incluso un poquito más grande puede ser bien, perfecto. A eso, a esa lucha contra el progreso, a esos que han desaparecido en la historia, esos son a los que Benjamin quiere tener en cuenta. Y pues, oye, en los videojuegos hay bastante de eso, ¿no? ¿Cómo juega Benjamin? ¿Cómo juega Benjamin? Él lo va a poner de una manera muy bonita, ¿no? A Benjamin le encanta encontrar estas cosas, tal vez restaurar lo que pueda y devolverlas a la red para que otras personas las descubran, ¿no? Es la manera en la que le gusta jugar a Benjamin. Podríamos decir incluso que no es una nostalgia retro, ¿no? Y eso lo tenemos ahí en azul. Voy a poner la pantalla, mi cámara un poquito acá arriba para no obstaculizar la lectura. A Benjamin no es que sea, le gusta lo antiguo, le gusta lo clásico, pero no es por tema retro, no es únicamente por tema retro. Parece que le gusta por otros motivos, ¿sí? Y esos otros motivos son los que él quiere como indagar un poco, ¿no? La idea, y él lo dice, ¿no? Benjamin histórico fue siempre un refugiado del pensamiento, de la historia, un refugiado de la vida. Claro que sí, entre sus amigos también vivía como refugiado, ¿sí? Muchas de sus cosas, de hecho, él tenía una vida muy itinerante, muchas de sus bibliotecas y de sus cosas estaban en casas de sus amigos. Y pues cuando finalmente huyó en el momento de la ocupación nazi, digamos, cuando huyó a Francia y de Francia a España, pues todo eso fue ayudado y auspiciado por amigos, entre ellos Adorno y demás, ¿no? Sí, Benjamin fue un refugiado, fue un refugiado. De ahí que entre sus intereses se encuentran eso, las ruinas, los retazos que quedan en el presente de un pasado hecho pedazos, que nos hablan de voces que no tuvieron la oportunidad de hablar y que son testigos de lo que perdieron para siempre.
Lo que se queda en el camino también habla del presente. Y esto aplica tanto en los videojuegos como en general. Bien, Benjamin tiene un texto muy bonito que se llama el videojuego, perdón, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, donde Benjamin se va a preguntar qué es lo que hace arte, perdón, qué es lo que hace que el arte sea arte, o mejor dicho, qué es lo que hace que una obra de arte sea una obra de arte, o dicho en términos simples, la pregunta de él es, ¿qué va a pasar con la obra de arte cuando nosotros hoy en día podemos reproducir una obra de arte de manera fácil, con un clic, con un control C, con un control V, copiamos imágenes, copiamos música, copiamos películas, copiamos juegos incluso, ¿no? ¿Qué pasa con la obra de arte cuando ya no se trata de la creación del arte, sino de su reproductibilidad? Es un texto muy lúcido donde Benjamin va a encontrar como pros y contras de esto y pues va a armar una pequeña teoría que sobre todo va a aplicar al cine, y el texto que estamos leyendo de Antonio Flores, pues aplica también a los videojuegos. Y dice lo siguiente: el videojuego existe como producto cultural, como obra de arte, como objeto de consumo, como todo esto junto, solo por su reproductibilidad. Sí, jugar un juego tiene sentido si puede jugarse. Un juego que no se juegue, un juego que no se reproduzca, pues difícilmente, pues no podríamos hablar exactamente de un juego. ¿O sí? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. En términos de Benjamin, es una obra de arte que no se cree, pues no sería exactamente una obra de arte. O sea, la obra de arte se crea, surge el proceso de creación artística. Y en este proceso de creación artística va a surgir lo que él va a llamar el aura, de la cual vamos a hablar ahorita. Pues pasa con los videojuegos. El videojuego existe en tanto en cuanto se pueda reproducir, ¿sí? Y él lo pone en los siguientes términos, ¿no? Es difícil imaginar el videojuego como una pintura de gran formato, ¿no? Que solo se puede ver en un museo o en un edificio. No, los videojuegos no están únicamente en un lugar. Los videojuegos están en muchas partes. Podemos acceder a ellos. Tenemos consolas, los emulamos, los compramos y demás. En ese sentido se asemejan más a películas o grabaciones musicales. Por ello, la reproductibilidad técnica, ¿sí?, es importante en los videojuegos, como lo era también en su momento para el cine. Él lo va a mostrar acá. Benjamin llamará a esta grandeza del arte el aura, esa distancia sublime entre una gran obra y quien la observa. La experiencia aurática de ver arte estaba reservada a pocas personas. Pocas personas podían llegar a ver y contemplar el aura de una obra. Muchos están condenados a verla en términos de reproducción. Entonces no podemos ver las grandes obras de arte si no vemos sus reproducciones en términos de postales, en dibujos, daguerrotipos, pinturas, grabados, etcétera. Sin embargo, en el cine y en este caso en los videojuegos, nosotros nos acercamos a la grandeza de la obra de arte en su propia aura, ¿sí? Y que no está lejos de nosotros, sino que está ahí. Benjamin muestra cómo el arte ha cumplido una tarea educativa formadora, es decir, el hecho de que nosotros podamos acercarnos a obras de arte nos muestra cómo en el arte se han contado historias clásicas, se han contado historias nacionales, nos han enseñado a leer iglesias, a leer la arquitectura, a leer los colores, ¿sí?, a entender los cambios de época y demás. Y así como el arte enseña, ¿sí?, visto desde una perspectiva ilustrada, el arte tendría que democratizarse, ¿no? Sin embargo, el arte clásico, la pintura, la escultura y demás, solía ser un arte de élites. Sin embargo, el arte en la época de la reproductibilidad técnica empieza a tener una dimensión mucho más democrática, mucho más popular, si lo queremos así. Es decir, llega el arte para todos y de muchas maneras. La técnica, lo dice así al final de esta página, la técnica democratizó el arte, ya que ahora todo el mundo podía tener acceso a él, al arte, independientemente de sus condiciones. Y en ese sentido, el videojuego depende de su reproductibilidad técnica. El videojuego ya vive en la época de la reproductibilidad técnica. De hecho, como el cine es inconcebible sin ella, pues precisamente su vida depende de su reproducción. Si no hay reproducción de la obra de arte, pues en este caso los videojuegos, pues no hay videojuego. Los videojuegos están para reproducirse. Pongamos un ejemplo que me gusta mucho de un videojuego que de hecho cuando era chiquito me encantaba. Denme un segundito y lo cargamos acá.
Listo, Mappy es un juego en el que uno es un policía básicamente ratón, ¿sí? Y tenemos que, pues, entrar a distintos escenarios de una casa evitando que los gatos nos coman, ¿no? Que los gatos en este caso son los bandidos, ¿no? Y ahí me comieron. Esas ondas permiten que digamos, llevan a los gatos que me estén persiguiendo, pues los llevan consigo. Y la idea justamente es que si yo reboto mucho en una cuerda, pues la cuerda me lleva, ¿no? Entonces la idea es que no rebotar tanto y pues obviamente adivinar un poco el asunto. Bueno, no me fue tan bien como lo pensaba. Era un juego que me divertía mucho de chiquito. Era un videojuego que me encantaba un poco por la reconstrucción de la arquitectura que tiene como una especie de casa, de un mapa que nosotros, el mapa de una casa me refiero, donde nosotros tenemos que ir recogiendo ahí pues computadores o ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de estos juegos también bastante clásicos, había otro que me gustaba mucho, que también estaba acá, si mi memoria no me falla, que se llama City Connection. Bueno, está Circus, que es un clásico. Podemos poner Circus, ¿por qué no poner Circus? Donde nosotros vamos, somos una especie de payaso, ¿sí? Que cabalgamos un león, porque, oye, como pues, ¿por qué no? Y entonces nosotros podemos decir, oye, los videojuegos clásicos tenían ese algo que los hacía clásicos, ¿no? Tenían su ese qué, ¿no? Y ese qué del cual nosotros hablaríamos es lo que Benjamin diría, claro, es el aura que le corresponde a cualquier obra de arte, que responde, como lo va a decir Benjamin en su texto, justamente a las condiciones de producción y no tanto a las condiciones de reproducción. Sí, jugar Circus en un computador es divertido, funciona, sí, las flechas y demás, pero no es lo mismo, no es la manera en la que originalmente estaba pensado para ser jugado. Nosotros lo podemos jugar y pues podemos hacerlo de una buena o mala manera, dependiendo de nuestras habilidades, condiciones y demás. Sin embargo, repito, las condiciones de reproductibilidad no son las condiciones de producción. Y eso es algo que a Benjamin le Uy, las condiciones de reproductibilidad no son las condiciones de producción. Y eso es algo que le interesa a Benjamin, ¿no? Eso es algo que le interesa a Benjamin, porque pues justamente de eso se trata la idea de la obra de arte. Una obra de arte no se resume en su reproductibilidad, sino en su producción. Sin embargo, hay obras de arte como los videojuegos o como el cine, donde el arte tiene que reproducirse para que pueda producirse. Sí, y bueno, este es un ejemplo, sí, este es un ejemplo un poco de Circus. Vamos a ver si logramos, si logramos pasarlo. Estoy jugando acá en modo retro. Creo que hacía mucho no jugaba estos juegos. Creo que tendré que dejar a Elden Ring y Prince of Persia un poco de lado y volver sobre estos clásicos. Listo, esta vez no tuvimos inconvenientes. La vez pasada terminé matando al león, ¿no? Siempre me costó un montón. Soy pésimo para este tipo de análisis espaciales en movimiento. Por algo habré estudiado filosofía, ¿no? Recuerdo que uno podía saltar incluso dos y le daban ahí uno como un bonus. Por ahí estaba el meme de hay quienes dicen que la vida es difícil. Circus es difícil, ¿no? Y bueno, también como todo, es un tema de épocas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a la dificultad del mundo actual, o sea, tanto del mundo como de los videojuegos. Y pues eso habla un poco del lenguaje que se hablaba en la época de producción, de diseño y demás, ¿no? A ver, la logramos, sí, sí, claro que sí. No estoy tan manco como pensaba, aun cuando yo creo que sí, porque ya me quedé sin vidas. Esta fue mi última vida, no me acuerdo, creo que eran 4 niveles y luego se reiniciaban en Circus. No, ya no lo tengo presente. Creo que sí, acá no era como con cocodrilos o algo. Ay, no, era un... Maravilloso. No me acordaba de este mundo de Circus. Oye, tengo que volver un poco a jugarlos, ¿no?
Sí, nosotros podemos jugar estos juegos así. El videojuego depende de su reproductibilidad. Si nosotros no lo reproducimos, no existe el juego. El juego está hecho para ser reproducido, al igual que el cine. ¿Sí? Una obra cinematográfica no es solamente la grabación, la filmación, la edición, ¿sí? Necesita su reproducción. ¿Sí? Hay cosas que solamente tienen sentido en el momento en el que se reproducen. Por ejemplo, ¿sí? La banda sonora. Sí, la banda sonora tiene sentido es cuando se reproduce. De hecho, antiguamente las películas de cine mudo se reproducía, la banda sonora tocaba en vivo y entonces era una producción, mientras que la transmisión de cine era una reproducción. Hoy en día todo esto está tecnificado, se presenta como una obra, pero su ser, digamos, el quid de aquello en lo que consiste precisamente en su reproductibilidad. Bien, ¿de qué se trata esto? La tecnología termina limitando la posibilidad del disfrute del arte, porque al depender la producción artística de su reproductibilidad, entonces depende de las condiciones de reproductibilidad, ¿sí? Y él lo dice acá, ¿no? El VHS, este cassette viejo de Río Grande hace un par de generaciones, no lo va a poder leer un dispositivo de Blu-ray. El Spyro the Dragon del juego del 98 del PlayStation de la primera no es compatible con la PlayStation 5. Y esto es un problema para la democratización del arte. Sí, esto es un problema. Y él va a poner acá el juego de Spyro, que se nota que le gusta bastante y que además es bello. Y él dice, mira, podríamos decir, jugamos Spyro. Sí, jugamos Spyro. Pero queremos volver a jugar Spyro hoy en día. Y resulta que pues ya las consolas no funcionan, ¿no? Si se rompe la consola vieja y el videojuego que ya no lea, ¿sí? Estas consolas ya no se fabrican y el videojuego ya no se puede jugar. Entonces alguien me dice, no, mira, pero hay un remake en el 2018. ¿Por qué no juegas el remake del 2018? Sí, está bien, tiene gráficos mejorados, o sea, gráficos adaptados a la época. No es lo mismo. Él lo va a decir, no es lo mismo. Y uno puede decir, pura nostalgia. No, a ver, sí tiene algo de nostálgico, pero no se trata de un tema de nostalgia. Se trata un poco del tema del acceso a la obra de arte. Tienes que, y me gusta y lo subrayé ahí, tienes que tener una consola nueva y una copia nueva de la obra. No se puede jugar al juego viejo en la consola vieja. De una u otra forma, el problema de la reproductibilidad del arte implica que el arte sucumbió al mercado, que el arte sucumbe al mercado. Y eso es algo que Benjamin va a estar ahí como denunciando y peleando, ¿no? Benjamin se pregunta, si ya tenía acceso a esa obra de arte antes y la he disfrutado reiteradamente gracias al acceso que permitía la tecnología, ¿por qué tiene que pagar ahora de nuevo por la misma experiencia remozada, recauchutada e inflada de precio? ¿Sí? ¿Por qué? Lo que nos queda a juicio de Benjamin es una situación compleja. ¿Sí? El videojuego es un elemento al alcance de todo el mundo gracias a su realidad tecnológica en un mundo tecnológico que es capaz de llevar el arte mismo a la palma de la mano de cada persona en el mundo. Ya no hace falta viajar, pero aún así vamos perdiendo estas posibilidades. En la medida en que podamos emular, ¿sí? Podremos seguir reproduciendo, pero en algún momento no vamos a poderlo hacer más, no vamos a poderlo hacer más. Y ese es el problema. La obra de arte queda secuestrada por el mercado. La obra de arte queda secuestrada por el mercado y nosotros tenemos ahí una dificultad y es que pues digamos para Benjamin eso es algo que es muy interesante. De hecho ahí viene todo su compromiso marxista y materialista y demás. Es que las condiciones del mercado no deberían condicionar los desarrollos del espíritu, si se quiere, los desarrollos sí, pues del espíritu, del ser humano, los desarrollos de la cultura. Obviamente, no, eso no quiere decir que no haya que pagar, ¿no? Obvio sí. El problema es cuando simple y llanamente se trata de un tema mercantil. ¿Por qué? Lo vamos a mirar. Porque es que el mercado solo tiene un presente, solo tiene presente el hoy. ¿Sí? ¿Qué es rentable hoy? ¿Qué no es rentable hoy? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué no hacemos hoy? Y el arte es mucho más amplio. El arte no se queda simplemente con el hoy. El arte es memoria del pasado. El arte es promesa de futuro. El arte no se queda únicamente con el hoy. ¿Cuál ha sido un poco el problema? Y él lo va a mostrar acá. La manera en la que el mercado entiende el tiempo tiene que ver con progreso. ¿Sí? Tiene que ver con progreso y él lo va a decir acá y pues a ver, nosotros sabemos la noción de progreso fue una de las grandes ideas del siglo XIX, XVIII, XIX, ¿sí? La idea de que estamos progresando, de que estamos yendo a mejor y sin embargo fue una de las ideas que más rápidamente nos cuestionamos porque no sabíamos si existía ese progreso del cual habíamos hablado, ¿no?
A ver, el progreso no es malo, tampoco es que sea incondicionalmente bueno, ¿sí? El progreso tal como nosotros, él lo dice ahí, ¿no? No es que el progreso sea necesariamente malo, tampoco es irrevocablemente bueno. El problema es que la lectura del progreso hace que, o mejor dicho, la lectura del progreso resulta ser hasta cierto punto incompatible con otras lecturas históricas. Sí, y hay lecturas que se pierdan y Benjamin es sensible a esas pérdidas, ¿no? Benjamin es sensible a estas pérdidas. No porque sea un nostálgico de la tradición, sino porque entiende que hay una injusticia en este proceso, que la violencia ejercida no era necesaria y por eso busca estos retazos del pasado, porque considera que sigue habiendo algo valioso en ellos, ¿sí? Benjamin va a ser uno de los grandes teorizadores y defensores en el siglo XX de, por ejemplo, el rol del coleccionista. Y de hecho, pues más adelante lo vamos a mencionar. Esto se ve muy claro en los videojuegos. ¿Sí? Hay videojuegos que simple y llanamente de los cuales tenemos noticia. Por ejemplo, el caso del juego The Sumerian Game que hablamos la vez pasada, que es el primer videojuego de simulación económica. Hoy en día se tienen noticias, no hay gameplays en YouTube, no hay código, ¿sí? No se sabría muy bien cómo lo podríamos rehacer, cómo sería un remake. No sabemos muy bien, sí, pues la gente cuenta cómo se jugaba, era como un archivo de texto donde nosotros escribíamos comandos y pues básicamente iba pasando cosas. Pero, oye, podemos hacer como fanfics de cómo sería el juego. A ver, juegos de textos existen y muchos y podremos jugarlos, pero no este que data de los 60, no este que de una u otra forma se nos ha perdido. ¿Por qué se nos ha perdido? ¿Por qué no lo hemos conservado? ¿Qué es lo que ha pasado con ello? ¿Sí? Algunos dirán, y él lo dice, mira, son videojuegos, deja el drama, deja el show, ¿sí? No son personas muriendo de pobreza, son solo videojuegos. Y él dice, de acuerdo, son videojuegos, pero eso no le quita la importancia, según Benjamin. Al contrario, la cultura, las obras del ser humano que parecen más superfluas, están al mismo nivel que el sufrimiento general porque expresan ese sufrimiento. Y me gusta como lo dice, los videojuegos no, o sea, los videojuegos expresan la injusticia y el sufrimiento de su propia génesis, ¿sí? Si nosotros somos capaces de tener una lectura benjaminiana, o sea, una lectura amplia de cómo se producen, cómo se crean, cómo se diseñan los videojuegos, cómo se conservan, cómo se traducen y demás, ¿sí? Él lo pone en los otros términos, ¿no? Cada videojuego, por ejemplo, ¿sí? Todo el sufrimiento perdón, en cada videojuego, por ejemplo, se encuentra todo el sufrimiento de lo que implica su desarrollo. Y así como todas las historias perdidas de su industria, una perspectiva que interesaría especialmente a Rosa de Luxemburgo. Hay un buen ejemplo que es el juego de The Beginner's Guide, que es un juego bien interesante. Vamos a darle una mirada acá como al tráiler de inicio. Bueno, este no sería el tráiler, tengo acá como el gameplay. Pero vamos a mirar el tráiler. Vamos a compartir acá para poderlo mirar. Dice, tráiler. Acá está, The Beginner's Guide. ¿Sí? Miremos el tráiler. Miremos el tráiler, denme un segundo. Acá, audio de escritorio. Subamos un poquito el audio de escritorio. Y miremos el tráiler. Let's say you sit down at a stranger's computer. You start opening up files and looking through stuff, and eventually you come to a folder that just says My Work. So you open it, and you click on a random file, and it's a video game that looks like this. If you had to guess, what would you say you know about this person right now? Like, maybe they're kinda goofy. Okay, you close that, you scroll down a bit, and you open up a new file. It's another game. Do you think this person is happy? Are they unhappy? Now another one. What do you think is comfortable for this person? What puts them at ease? Do you think they're lonely? What's missing in their life? Keep going, open another file. Let's look at all of them. Let's unpack this person. Are they upset about something or fighting something? What do you think makes this person angry? What kinds of friends do they have? Do they even enjoy making video games at all? Take all of these images, hold them in your mind, and now try to imagine, without ever having met this person, who they are. Okay, let's do it. Let's find out if you're right.
A mí me encanta, es un juego, se juega en un par de horas. Se juega en un par de horas y es un juego muy interesante porque nos muestra un poco precisamente lo que acabamos de ver en el video. Es un computador, dice, imagínate que llegas al computador de una persona que no conoces, empiezas a mirar sus archivos, después de mirar cómics, fotos y cosas por ahí, te encuentras una carpeta que se llama My Work y son juegos que no están terminados, son como escenarios, están como un poco aquí y allá. Y sí, son las ruinas de proyectos, son ese tipo de borradores que nunca llegaron a buen término y que de una u otra forma nosotros tenemos. Es un juego que habla la ruina a la base de la creación de videojuegos mismos. Sí, es algo equivalente como a leer un poco los diarios de escritura de un escritor, ¿no? O sea, como es el reconocimiento de estos son procesos que nunca florecieron, quedaron en la mitad, ahí están, ¿sí? Es este pasado que nadie va a contar pero que está ahí y que ha permeado un poco el presente. De eso se trata este juego, ¿no? Y él lo dice, ¿no? Se explora la vida de una persona a través de los restos de videojuegos inacabados que dejó a su paso. Espacios virtuales donde experimentaba, expresaba su vida y demás. El tráiler nos lo dice. ¿Podemos conocer a estas personas? Y lo que le interesa acá al autor es, sí, pues eventualmente podríamos conocerlas, pero podríamos conocer la historia que hay ahí a la base porque lo que nos topamos son con restos, con ruinas. Y las ruinas a veces tampoco son visibles, pero no dejan de ser ruinas. Videojuegos como este nos hablan del sufrimiento presente, pero no del que queda en el camino de la historia del videojuego, al cual solo podemos atisbar desde fuera, con datos, con testimonio. Esta es una tesis muy fuerte de Benjamin y acá nos queda patente, ¿no? La historia es historia de vencedores, la historia la cuentan quienes ganan. Sería necesario una historia de los vencidos, ¿sí? Una historia de aquel que no ganó. No una historia del videojuego desde los grandes videojuegos, que pasamos por Super Mario, que pasamos por Circus, que pasamos... No, una historia de aquellos juegos que casi salen y no la lograron. ¿Sí? Aquellos juegos que salieron pero nunca se jugaron y perdieron las mecánicas con las que estaban apostando, ¿sí? Se perdieron un poco en la historia y es más bien como que a veces o se reinventan o a veces quedan simple y llanamente perdidas, ¿no? Esta es la sensibilidad de Benjamin, una sensibilidad por aquello que se ha perdido, por lo que se ha quedado entre los entresijos de la historia, por aquello que no ganó y como no ganó no va a estar en los libros ni en los relatos, ¿sí? Esa es la idea de Benjamin, ¿no? Y por eso Benjamin es un coleccionista. Es un coleccionista, ¿no? Y es un coleccionista que ve en la práctica y en la devoción hacia los objetos, ¿sí? Particularmente los objetos del pasado que él colecciona, una forma de emancipación. Una forma de emancipación. Y ahí volvemos otra vez como un poco con el tema del marxismo. Porque precisamente por lo que lo estamos mirando, ¿no? La historia está hecha sobre ruinas, ahí lo tenemos subrayado, ¿no? La realidad no está solo formada por momentos afirmativos que nos identifiquen, ¿no? O en los que querramos identificar, sino que se encuentran también en todos los momentos negativos de los cuales nos desprendemos, porque no encajamos con esa idea del progreso. La historia, la forma de hacer historia, la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo, tiene que ver muchas veces con el pasado de ese mundo o el pasado que nosotros nos contamos de ese mundo, ¿sí? Y desde ahí nos resistimos un poco al mercado, resistimos un poco más allá del mercado, porque el mercado acá, bueno, para el marxismo tradicional sí es como una especie de enemigo, de voz, diríamos nosotros, que quieren ser. Yo no lo considero así, pues, claramente yo no soy marxista, ¿no? Pero me parece que es muy lúcida la consideración que hacen, ¿sí? Y es que el problema del mercado es que lo presencializa todo. Todo tiene que ser presente. Y si no es presente, pues no aplica. Y justamente eso es un poco la tesis de Nucho Ordine, ¿no? En paz descanse el maestro. La idea de Nucho Ordine es nosotros volvemos a los clásicos como una forma de resistir a la excesiva velocidad con la que va nuestro presente, en la que todo es presente, todo es ya, 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 y las cosas que quedaron hace un minuto, hace una hora, hace 2 días, ya, si no es presente no aplica, si no afecta esto no aplica, y que como que nos volvemos cortoplacistas. Volver a mirar al pasado y tener estas miradas de largo aliento, llamémoslo así, o unas miradas de gran envergadura,
como las que nos remontaríamos a los clásicos o como aquellas que nos remontarían a estos entresijos de la historia que han quedado en ruinas, a decir de Benjamin, pues son una forma de resistir ante esta abigarrada velocidad, ante este destino un poco cruel y aciago que implica que nosotros tengamos que tenerlo todo aquí ya siempre, ¿no? Justamente eso es un poco la idea, ¿no? Y lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar precisamente con el ejemplo que él trae a colación, que es, digamos, del que ha estado desarrollando, ¿sí? La idea de archive.org. Archive.org, ¿sí? Él lo dice, es una forma de museo que busca la salvación de los objetos desechados en la era de Internet, ¿sí? Entonces tiene incluso un Wayback Machine, ¿sí? El Wayback Machine es una forma de conservar páginas web, ¿sí? Y a él le llama la atención porque él dice, mira, pero pues porque no tiene mucho sentido conservar páginas web si ya hay nuevas formas de esta página web, o no tiene mucho sentido, ¿sí? Almacenar páginas web si ya su información está caduca. Y él dice, la idea es justamente esa, y es una sensación muy de Benjamin, ¿no? La idea de conservar el pasado como pasado, ¿sí? Independientemente de su validez y demás, es una forma de sentirnos libres, es una forma de no ser engañados, de no ser manipulados, es una forma de resistir a este excesivo presencialismo del mercado, ¿no? Vamos a ponerlo acá en un color diferente, como naranja, y vamos a ponerle flechitas porque esta era la frase que estamos buscando. Para el mercado todo es presente, todo es consumo presente. Así que, oye, volver sobre nuestras colecciones, volver sobre cosas antiguas, volver sobre los clásicos, es una forma de resistencia a esta forma de presencialidad. Incluso volver a jugar los juegos clásicos tiene que ver mucho con esto. Podemos darnos argumentos también un poco morales, si se quiere, un poco en el orden, sí, ejemplaristas, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, ¿no? Esa es la idea que nos va a aparecer acá, ¿sí? Entonces hay que conocer el pasado para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Sí, sí, chévere, eso es maravilloso, pero pero eso puede ser también un poco circunstancial. Lo importante, estructuralmente hablando, es que poder transitar a otras formas del pasado es una forma de resistir a ciertas formas del presente, a ciertas formas del presente. Byung-Chul Han lo va a decir en La Sociedad del Cansancio, que nosotros en nuestra época presente hemos llegado a un momento donde ya no tenemos una sociedad disciplinaria, ¿sí? Que es la sociedad, digamos, del trabajo, de la disciplina, de la vigilancia y demás, sino que nosotros hemos estado en una sociedad del cansancio, que es una sociedad de la autoexplotación, donde básicamente somos nosotros los que nos negamos la posibilidad misma de tener pasados, de tener futuros, y todo tiene que ser aquí, todo tiene que ser rentabilidad presente, ¿sí? Y lo único que nosotros podemos pensar en términos de pasado y futuro tiene que ver con el progreso de mí mismo, el progreso de mi marca, el progreso de mi empoderamiento, de mi emprendimiento y demás, y todo eso está bien, pero ¿qué es aquello? ¿Qué es de aquello que no sobrevivió? Aquellos borradores que jamás vieron la luz, ¿sí? Aquellos intentos de escrito, aquellos intentos de diseño, aquellas cartas que nunca enviamos, ¿sí? Este sentido, ¿sí? Que podría parecer muy romántico, y lo voy a decir incluso hasta idealista, realmente tiene que ver con una sensibilidad no presencial de lo que es el tiempo, de lo que es el pasado, e incluso pues en este sentido de lo que son los videojuegos. Vamos a mirar un poquito la página de archive.org para que miremos un poco qué es lo que él nos está mostrando acá. Nosotros lo tenemos, ¿no? Es la página de archive.org. Ahí la tenemos, ¿sí? Nosotros podemos buscar entre Wayback Machine, ¿sí? Que es como la historia de mirar entre más de 866 billones de páginas web de Internet, pues, desde los 90 y demás. Y también podemos mirar, ¿sí? Entre pues archivos, libros, películas y demás. Entonces nosotros podríamos poner, oye, pues ya que estamos hablando de Prince of Persia hace un momento, busquemos Prince of Persia, ¿sí? Vamos a mirarlo, acá nos va a presentar como una cantidad pues, digamos, de escenarios, ¿no? Acá está Prince of Persia, es el Sega, el DC-ROM de Prince of Persia. Está Prince of Persia Gillette, no tengo ni idea, será como una portada, ¿sí? Los sables del tiempo, donde pues nada, mostraba Gillette Match Turbo 3, no tenía ni idea de esta cooperación entre Gillette y Ubisoft, mira, donde pues básicamente sacaron como
cinco niveles jugables de los sables del tiempo, las arenas del tiempo, no tengo ni idea qué sería, el juego de Príncipe de Persia 1 y 2 de versión completa y pues algunos bonus, ¿no? Y pues bueno, ahí tenemos, ese era el juego que se estaba sacando en su momento. Esto valdría la pena mirarlo para el PlayStation 2. PC CD-ROM, ¿no? Está disponible para esto y pues básicamente esto debía ser un juego de CD-ROM y acá teníamos las indicaciones Windows 98, 2000 o XP, ¿sí? 256 megas de RAM y pues una 3D GeForce 3 o superior. Bueno, listo. Eso es lo que podemos tener. Sin embargo, acá también tenemos nosotros juegos, ¿sí? Está de hecho el juego. Y nosotros podríamos claramente emularlo, ¿no? Nosotros podemos acá le decimos click to begin, ¿sí? E inicia la emulación, lo emula en MS-DOS. Ahí está un poco el asunto. No sé si acá le tenga el sonido al audio, ¿listo? Listo. Bueno, 666 minutos no es el juego original. En el original nada más teníamos una hora. Pero acá nosotros vamos, ¿sí? Precisamente, pues como en la forma del original para... ¿cómo es que salta? Tendría que mirar los controles porque no se está, ya no me acuerdo cómo es que se sostiene. Tradicionalmente era con Shift, pero acá no es con Shift. No sé si sea con Alt o con X o con Z. Podríamos darle una forma, salir y mirar acá un poco cuáles serían los controles del juego. Nos dice Shift for picking up, slow walking and using sword, ¿no? Y Enter, ¿sí? Dice que Enter en lugar de Shift. Entonces supongo que si me quedo así, listo. Ahí ya me queda. Y entonces... Listo, ahora sí lo podemos hacer. Vamos a, no sé, me parece completamente antinatural jugar en este sentido. Listo, ahí lo tenemos, sí, tenemos ahí nuestro esqueleto y tenemos ya nuestra espada. Y pues la idea es que ya podemos avanzar, ¿no? En el juego original teníamos nada más una hora para rescatar a la princesa, ¿sí? Ahí tenemos nosotros que mirar, ¿sí? Cómo lo logramos, hasta ahí pues no vamos a llegar. Entonces tenemos que devolvernos. ¿Cómo nos devolvemos? Bueno, ahí tenemos el camino. Vamos a dejarlo ahí. Simple y llanamente quería mostrarles cómo la página precisamente de archive.org se ha vuelto como una especie de museo digital. Cumple un poco esta idea de Benjamin de el coleccionista que conserva. A ver, uno dice, pero oye, hoy en día ya tenemos los nuevos juegos de Prince of Persia, ¿no? Entonces tenemos Prince of Persia para... The Last Crown, justamente, que es el nuevo juego, ¿sí? Es el nuevo juego que nosotros podríamos tener. Vamos a ponerle acá como un gameplay, ¿sí? Y es un juego interesante. Yo, la verdad, ahorita justamente lo estoy jugando, estoy súper entretenido. Es un juego que tiene digamos, una mecánica muy Metroidvania. Me gusta. Funciona bien, la historia está interesante y demás. Y uno dice, ¿por qué queremos volver a jugar el Prince of Persia viejo cuando podemos jugar el Prince of Persia nuevo? Y justamente esa es la respuesta a la que estamos apuntando un poco con Benjamin, ¿no?
La idea es, no se trata de que esté mal que hayan nuevos, al contrario, es maravilloso que hayan nuevos. Lo que ahora nosotros, digamos, nos interesa es que el mundo no quede reducido al mero presente, sino que nosotros podamos volver, si queremos, pues a otro mundo, a un mundo así sea ya sido. ¿Sí? Un mundo que ya ha pasado. Y bueno, ahí tenemos un poco el tema del juego, listo, valdría la pena mirarlo. Por ahí se me hizo escandaloso un juego completo en 5 horas. Yo llevo una partida de 15 horas y voy disque en el 30%. Pero bueno, ya hemos visto que yo no soy la persona que tenga como las mayores habilidades para el asunto. Volvamos al libro. Volvamos al libro. Nos dice entonces en el libro, ¿sí?, que el coleccionista justamente tiene la tarea de la conservación y hasta cierto punto la tarea del cuidado. Y se agradece que hoy en día hayan páginas como archive.org. A ver, no conservamos el videojuego original, lo conservamos a manera de reproductibilidad técnica. Tenemos herramientas técnicas para reproducir y por ende conservar la forma del videojuego. Es la misma experiencia que cuando salió en su momento, quizás no, pero de una u otra forma ahí lo tenemos y es lo que hay y pues esto de lo que hay son las ruinas de lo que ha sido y pues ese cuidado, esa atención pues es una de las formas digamos, de ser humanos, ¿no? De resistir un poco al imperio del presente que está atravesado por la idea del mercado y por ende en ese sentido es que esto tiene, digamos, en este contexto es que esto tiene sentido en un libro de Marx juega, ¿no? Él lo va a decir, bueno, se dice que Benjamin es pobre, que no podría tener muchas consolas y demás, ¿sí? El punto, y creo que lo tenemos y ya está claro acá, ¿sí? No se trata solo de recuperar lo olvidado, ¿sí? O sea, es que vamos a guardarlo todo porque es antiguo y es valioso, ¿sí? Sino de hacer que el presente no oculte aquello que no le interese como progreso. Es posible que hayan otro tipo de intereses al intereses del progreso. Es posible que hayan otro tipo de intereses más allá del interés del mercado. Y esa es la tesis de Benjamin, y repito, en esto es en donde coincide completamente con el planteamiento profundamente marxista, ¿no? Pero en el fondo vemos que se trata de un asunto de evitar, como lo decimos ahí, la saturación. Una saturación, o sea, el exceso de presente lo único que lleva es a saturarnos, ¿no? El mercado de las novedades del videojuego, dice allá arriba en azul, nos arrastra hacia adelante obligándonos a abandonar cada vez obras anteriores por saturación de lanzamientos. No podemos parar porque no nos dejan parar. La industria del videojuego es apabullante. Salen. Todavía no hemos terminado de jugar lo que salió en diciembre y ya hay que jugar lo que está saliendo, ¿sí? Si uno quiere estar al día de la industria. Y pues en el fondo nos damos cuenta que estar al día en la industria es una banalidad, no tiene mucho sentido. Primero porque es una absoluta presencialidad. Segundo porque esta presencialidad pasa muy rápido. Y tercero porque esta presencialidad no queda nada. O sea, una vez que deja de ser presente y se vuelve pasado, no interesa. Ahí es donde surge justamente la tarea y la importancia del coleccionista. Y me gusta esto y por eso lo subrayé y lo tengo ahí en verde. Por todo esto, para Benjamin la clave no está solo en mirar el pasado con ojos de coleccionista para intentar sacar algo significativo de las oportunidades perdidas de la historia, sino en mirar al presente con el mismo ojo detallista, que no se fía del sistema y de las promesas de redención que conllevan una transacción económica. Para Benjamin, lo revolucionario es tirar del freno de mano de la locomotora del progreso, pararse a pensar y observar el presente para sacar el futuro posible que el mercado nos niega, o peor aún, que nos tiraniza, ¿no? Benjamin va a considerar, y esa es un poco la historia, la idea que el autor quiere mostrar acá. Benjamin va a mostrar cómo el tema de la reproductibilidad técnica puede producir unas nuevas formas artísticas muy bellas, como lo es el cine, en este caso como lo son los videojuegos, pero que ello puede tener un peligro inherente, y es que si bien la reproductibilidad técnica facilita y favorece la democratización de un arte, y por ende la educación y demás, puede ser fácilmente manipulado, y ese es el riesgo del fascismo, ¿no? Y él lo dice, ¿no? Este es el peligro que ve Benjamin en el cine en manos de los fascistas. Si la democratización del videojuego se encuentra en manos de quienes buscan dividendos y no en la emancipación social, lo más probable es que la democratización sea una realidad extorsionada. Pero decir que la tarea de los videojuegos es la emancipación social quizás sea como demasiado. Pero oye, no importa, hay juegos que nos pueden ayudar a eso, ¿sí? Pero más allá de eso,
¿sí? De si estamos de acuerdo o no con estos ideales de emancipación, lo vemos en un sentido muy amplio, ¿no? Si la democratización de los videojuegos favorecen que nosotros podamos contar nuestras historias, crear nuestros sentidos, armar nuestros propios museos y demás, o sea, digamos, el legado de un proceso ilustrado, eso cuenta como emancipación, o sea, es una conciencia y una apropiación de los propios sentidos de la libertad. El problema es que estas herramientas masivas, que son las de reproductibilidad técnica, por lo demás, fácilmente se doblegan ante las manos fascistas, ¿sí? Y el cine se puede volver una forma, pues eso, de acceso a la cultura, pero al mismo tiempo de manipulación de conciencias. También los libros, también los juegos, también la música, todo esto que tenga que ver con su reproductibilidad técnica. Él va a terminar, creo que le quedan 2 páginas, sí, con una referencia a un juego que, mira, no conocía, lo tengo ahí, ya lo anoté, lo voy a jugar, que se llama Assembled with Care. Salió en el 2019. Y él dice, mira, es una buena metáfora, es un buen ejemplo de lo que nosotros pensaríamos que sería como la tarea de Benjamin. Vamos a mirarlo y contamos esto y ya cerramos. Entonces, dice el juego, es este. Miremos el tráiler que dura también 1 minuto. You ever wonder why we get so attached to things? When you think about it, all this stuff we own is just screws and wires. Except sometimes it isn't. A whole life can be captured in the flash of a camera. Wounds healed by picking up a phone. Even the smallest object can hold the biggest meaning. But when it all falls apart, how do we put things together again? Listo, ahí lo tenemos, Assembled with Care, ¿no? Me parece que es un juego bonito de carácter hasta cierto punto minimalista, ¿sí? Donde básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es reparar las cosas. Pero no solamente repararlas, sino con cariño, con cuidado. Y esta es la idea con la que se quiere terminar. Mostrar que la devoción de Benjamin, ¿sí? La manera en la que juega Benjamin lo retro, no es simplemente como nostalgia de, ay, es que todo tiempo pasado fue mejor. No, hay cosas muy chéveres hoy en día. El punto es abrir una forma de temporalidad que no esté tiranizada por las formas de consumo, de mercado, de aceleración y demás. Se trata más bien de tratar con cuidado las propias cosas que nos cuentan sus historias y que nos vinculan con distintos tiempos. Y eso es un poco lo que quiere, ¿no? Por eso, pues ahí lo tenemos en el texto, ¿no? Es lo que nos está diciendo, ¿no? Para hacer un buen trabajo tienes que entender el objeto, tienes que conocer su vida, tienes que saber por qué es importante para la persona que te pide que lo arregles, ¿sí? Ya, o sea, ya con eso me compro. Yo quiero jugar ese juego, vamos a mirarlo. Ya lo tengo en la lista de Steam. Vamos a mirar cuándo lo jugamos, ¿sí? Y me gusta, me encantó, o sea, esta me parece una conclusión bellísima. Esta es la tarea que se impone Benjamin al mirar el videojuego. En cada obra hay 1000 vidas de quienes las desarrollaron, de quienes las jugaron. Están cargadas de significado. Cada videojuego nos cuenta una verdad sobre su tiempo, sobre su biografía real. Y todas las biografías posibles y su encaje en una historia, que a veces es demasiado cruel, al jugar estamos experimentando todo esto. Nos atraviesa y nos permea, aunque no nos demos cuenta. Es decir, hay una multitemporalidad que tiene una sinergia que encuentran como punto de cruce el videojuego o la obra de arte, en este caso el videojuego, y nosotros estamos allí. Ver una única línea de tiempo que es la de el mercado o la del consumo nos impide ver la complejidad de lo que hay ahí. Y él termina justamente con el interés, digamos, haciendo pues algo que le parece interesante del juego. Y es que dice, este juego de Assemble with Care fue desarrollado por una compañía que no es pequeña, como Ustwo.
y que tuvo un escándalo por abuso laboral y que al mismo tiempo fue una de las primeras compañías en tener representación sindical, ¿no? Todos estos son motivos por los que además, por los que siguiendo a Benjamin, es importante jugar, pero sobre todo jugar con cuidado. Jugar con cuidado. Y a mí eso es algo que resuena mucho conmigo, ¿no? Así que si nosotros queremos terminar, ¿sí? Podríamos pensar justamente en jugar con cuidado. Y la pregunta es como, bueno, ¿tú qué entiendes como jugar con cuidado? ¿Sí? Jugar con cuidado no se trata como voy a cuidar el orden de mis representaciones únicamente, no se trata únicamente de pensar voy a jugar con cuidado de no ofender a nadie, no, se trata de cuidar el pasado que está allí presente, ¿sí? Cuando nosotros entramos a un juego como Castlevania, ¿sí? Y nos conocemos estas primeras representaciones, este estilo antiguo y demás, ¿sí? Jugar con cuidado quiere decir precisamente apreciarlo en su antigüedad de, ay, es que los juegos de antes eran muy difíciles, o eran mejores, o eran muy fáciles, o eran... Todo ese tipo de juicios no ayuda a cuidarlo. No se trata de no juzgarlo, se trata de entender las cosas en su tiempo y darse cuenta que en la medida en que entendamos las cosas en su tiempo, nosotros también nos entendemos en nuestros propios tiempos. Y eso quizás es la mejor forma de cuidado. Darse cuenta que pues, los seres humanos somos temporales, somos tiempo, y que en la medida en que nosotros tenemos tiempo y somos tiempo, ¿sí? Pues es importante que entendamos justamente eso, que al cuidar el tiempo nos cuidamos a nosotros mismos. Bien, no me resta sino agradecerles a todos ustedes por la atención prestada en esta sesión del seminario. Espero que les haya parecido interesante, que tengan el tiempo y la disposición para seguir acompañándonos en estos encuentros, o si no, para leer el libro, para acompañarnos también ahí en el canal, y pues ojalá nos podamos ver prontamente. Nos veremos el próximo juego y el próximo jueves leyendo el tercer capítulo, que es un capítulo muy interesante en el que se nos va a contar cómo sería si Zizek, Gramsci y Marx jugaran Hearts of Iron 4. Entonces, bueno, nos vemos la próxima sesión para tratar de jugar un poco con la Segunda Guerra Mundial. Nos despedimos desde los fondos del castillo de Drácula en Transilvania. Que tengan una feliz semana, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.